Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Capítulo 3, versículo 1 del segundo libro de Samuel. Mientras usted se ubica allí, yo quiero darles el título de esta enseñanza en esta mañana, el cual es titulada No es la situación, es lo que tú eres. Diga conmigo, no es la situación, es lo que tú eres. A ver, más fuerte, 1, 2 y 3. No es la situación, es lo que tú eres. Dice entonces el texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué tal si todos leemos este texto a la voz de 3? 1, 2 y 3. Y la casa de Saúl se iba debilitando, pero la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba. Ok, entrando a desarrollar esta enseñanza en esta mañana, a partir del capítulo 2 del segundo libro de Samuel, vamos a encontrar allí que entre la casa de David y la casa de Saúl se desarrolló una guerra civil prolongada, una guerra civil dentro del pueblo de Israel. Los motivos que llevaron a esta guerra civil es que el rey Saúl muere por mano, digamos, parte de los filisteos y otra por parte de él mismo al echarse contra su propia espada. Entonces la nación de Israel quedó sin rey, como debía ser de costumbre. Entonces quien debía heredar era uno de los hijos de Saúl. Había quedado un hijo llamado Isboset, hijo de Saúl, pero también había quedado el general de Saúl llamado Abner, un general que realmente era una mano derecha de Saúl en los tiempos de su reinado. Pero también sabemos por la palabra que Dios ya había destituido a Saúl del reinado y que esto tenía que acontecer para que David pudiera tomar su lugar como el rey de Israel. Así que llega la pérdida, la muerte de este rey. Mueren también 3 hijos del rey y entonces David es reconocido por 2 tribus. Esto tiene que ver con Judá. Ellos reconocen a David como su rey y es ungido por estas tribus de Judá, y el resto de las 10 tribus restantes pues seguían en cabeza de Abner y de Isboset, trabándose entonces, como dice el texto, una gran guerra civil interna entre estas 2 casas, la casa de David y la casa de Saúl. Pero dice el texto que la casa de David se fortalecía, aunque eran 2 tribus, se fortalecían, y la casa ¿de quién? De Saúl, ¿qué pasaba? Se iba debilitando, se iba debilitando. Ok, esta guerra surgió, aparte de lo que les mencioné, esta guerra surgió debido a que Israel y Judá perdieron de vista lo que era el propósito y la visión de Dios.
perdieron el enfoque de lo que era el propósito y la visión de Dios. Rápidamente voy a mencionarle algunos de los propósitos y la visión de Dios para el pueblo de Israel. Era, número uno, establecerse en la tierra. Número uno, establecerse en la tierra que Dios había jurado a sus padres. Número dos, era sacar a los cananeos, a los heteos, a los jebuseos, a los filisteos y a todos los feos, sacarlos de esa tierra, ¿verdad? Y ellos tomaban la tierra por heredad. Y número tres, eran obedecer las leyes de Dios. Obedecer las leyes de Dios. Esto era el propósito y la visión para este pueblo. Pero las dos casas perdieron el enfoque y empezaron a luchar entre sí, en lugar de unificarse y de esta manera alcanzar las metas y poder pelear fuertes como una sola nación. Se dividen y empiezan a luchar. Pero vemos algo importante, que en medio de esta confrontación de dos casas, una empezó a fortalecerse, otra empezó a debilitarse. Ahora quiero llevar esto a nuestro contexto actual. Dice Jesús, o dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 17, lo siguiente. Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Ojo, vuelvo y les leo. Dice el texto: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? Es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Se cae. Diga conmigo: se cae. Una casa dividida contra sí misma, más fuerte, una casa dividida contra sí misma se cae. Jesús dijo estas palabras porque en ese momento había expulsado el demonio del cuerpo de una persona. Entonces empezaron a injuriarlo, empezaron a cuestionarlo, empezaron a decirle que Jesús sacaba a estos demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de las tinieblas. Así que Jesús hace una aclaración, dice: un momento, si yo soy demonio, no puedo sacar a otro demonio, porque entonces vamos a debilitar el reino de las tinieblas. ¿Sí me hago entender? Diciéndoles: yo expulso los demonios en el nombre del Padre Celestial. Así que quiero que notemos este texto entre línea muy bien lo que Jesús dijo acerca de un reino dividido, acerca de una casa dividida contra sí misma. Una casa dividida contra sí misma. En esta crisis de pandemia, que todavía no es que se haya solucionado, en esta crisis que le han llamado cuarentena o en fin, donde por más de 6 meses estuvimos cada uno con nuestras familias en casa, en esta crisis, escuche, donde todas las familias de la tierra de una u otra manera fuimos alcanzados, cristianos y no cristianos. Algunos tuvieron pérdidas, otros no. El viernes un pastor de la iglesia, de una iglesia cristiana cuadrangular en Valledupar, falleció a causa de COVID. Esto ha visitado y ha tocado, no importa la religión en la que tú dices creer, no importa tu estrato social o el color de piel. En esta crisis, ¿sabe? Muchas familias cristianas perdieron de vista lo que era el propósito y la visión de Dios para sus vidas. Y saben, otras se fortalecieron y entendieron cuál es el propósito y la visión de Dios para sus vidas. No me voy a salir de la iglesia, de los cristianos. Familias cristianas se desenfocaron, mientras
que otras familias que aparentemente estaban desenfocadas se enfocaron. Este COVID-19 permitido por Dios, lo que ha hecho en la familia de Dios es realmente mostrar qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué tanto tenemos nosotros de Dios? ¿Qué tanto habita Dios en su vida? ¿Qué tanto tiene usted de palabra, pero también de creer en la palabra de Dios? Unas casas se debilitaron, otras casas se fortalecieron. Voy a hablarle rápidamente de algunas características de una casa que se fortaleció. ¿Cómo fortalecer una casa? ¿Y cómo se debilita fácilmente una casa? Número uno, una casa que se fortalece. Y empiezo hablando de casa de iglesia, y luego hablaré de casas de los hijos de Dios. Una iglesia que se fortalece en medio de la crisis es aquella iglesia que se reinventó. Una palabra muy común últimamente: reinventarnos. Una iglesia que se fortalece en medio de la crisis, que se fortaleció en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena de casi 6 meses de estar sin poder reunirnos y quizás algunos transmitir simplemente a través de la internet. Pero una casa que se fortalece es aquella iglesia que se reinventa. ¿De qué manera? Aprovechando todos los recursos que tuvieron al alcance. Una iglesia que aprovechó todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y yo le doy gracias a Dios por la Casa de Restauración a las Naciones, porque fue una iglesia que aún en medio de estos 6 meses de estar cerrada las puertas de los templos, nunca se cerró la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Un poco más. Gloria al Señor. Mira, ¿qué hizo la Casa de Restauración? Aprovechó las redes sociales y dijimos: vamos a transmitir. Y empezamos a transmitir. Y luego dijimos: vamos a seguir con la visión de Casa de Paz. Y empezamos a hacer Casa de Paz Facebook Live. Usted supiera todas las estrecheces que teníamos en la casa pastoral. Teníamos que mover sillas, teníamos que mover comedor, le dábamos vuelta a esa pequeña sala para que no se viera siempre lo mismo. Tratábamos de hacer una cosa, de hacer otra, pero dijimos: no se puede detener. La casa de Dios en medio de la crisis se tiene que fortalecer. Y ahí empezamos a transmitir, y empezamos los devocionales, y empezamos a hacer todo lo que se está haciendo hasta hoy. Empezamos a trabajar. Antes pasé dos protocolos de bioseguridad antes de que se hablara de un plan piloto. Ya yo venía llevando un plan, lo presenté 2 veces. Porque si tiene algo la Casa de Restauración es que no se conforma. ¿Qué más se hizo? Aprovechamos esto para trabajar en las obras sociales. Empezamos a fortalecer la fundación y empezamos a llevar ayudas a aquellos hermanos de la iglesia y no cristianos que necesitaban una bendición. Y Dios bendijo a los empresarios y a los hermanos sencillos de la casa, y empezamos a trabajar no solo en Salgar, sino en muchas de las iglesias filiales, a llevar, a bendecir a los que necesitan. Es una casa que se fortalecía. Aló. Y empezamos a hacer nuevos programas, como un café en familia con Dios. Eso no lo teníamos, pero surgió. Por eso se fortalecía la casa de Dios. Ahora hablo también de cómo a través de las redes sociales dije a Marian, hay que iniciar las escuelas de formación.
Entonces reunimos a todos los que son tutores de la escuela de formación y empezaron a trabajar, a dar el discipulado. Los que estaban en diaconado, a dar diaconado. Y así empezamos nuevamente a trabajar dando las escuelas de formación. Unos han podido terminar, los otros están en el proceso. Se empezó a trabajar el instituto bíblico y ahora resulta que tenemos instituto bíblico de un personal que hay en San Sebastián y en Bogotá, otro personal que está en Barranca y otro personal que está en Puerto Salgar y La Dorada. Ahora necesitamos tiempo para poder dar estos institutos bíblicos los martes y los jueves. Pero también dije, voy a capacitar a las maestras de escuela infantil. 3 meses creo que fue que duramos o más capacitando a las maestras todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y recibieron su certificado como el curso que recibieron de maestra de escuela infantil. ¿Saben? También la pastora Magali dijo, pastor, quiero trabajar con los intercesores. Ahí está el WhatsApp. Y empezaron, hermano, eso a saturar ese WhatsApp y escriban y manden y háganle y peticiones van y ese WhatsApp mantiene saturado porque allí llega toda la información de los que piden oración. Y hoy están en ayuno. Las maestras empezaron a hacer sus ayunos también y por el internet, por el WhatsApp empezaron también a trabajar sus ayunos. Es una iglesia que se fortalece en medio de la crisis. La plataforma de alabanza también empezó a consolidarse nuevamente. Ahora quiero hablar de sus hogares. ¿Qué sucede cuando una casa se fortalece? Es aquella casa que sabe, empieza a consolidar la unidad en la familia. Cuando empezamos a consolidar la unidad en la familia, su casa empieza a fortalecerse. La unidad entre el padre con los hijos, la madre con los hijos, el esposo con la esposa. Si empieza a trabajar esto y su casa empieza a fortalecerse. Empezamos a cerrarle puertas al diablo. Pero otra manera de fortalecer su casa es a través del diálogo. Si antes no había tiempo para dialogar, ahí estaba su esposo, su esposa. Si antes usted llegaba cansado del trabajo y su esposa quería hablar con usted, pero usted estaba cansado y se dormía, pues ahora tenía todas las 24 horas para escucharla. O viceversa. O escuchar a nuestros hijos. Una casa que se fortalece es aquella que aún en la crisis aprendió a fortalecerse en el respeto mutuo. Pero sobre todo, que fortalecieron el altar familiar. Muchas familias fortalecieron su altar familiar. Cuán importante es fortalecer su altar familiar. Pero quiero hablarles ahora de una casa que se debilita. La casa de David se fortalecía, pero la casa de Saúl se debilitaba. Como le dije, muchas familias cristianas se fortalecieron en la crisis, pero otras están en un colapso total. Hoy hay familias cristianas hablando de divorcio. Hoy hay familias cristianas en crisis donde el hijo o la mamá o se faltaron el respeto entre el padre y la madre, o entre esposos. Mira, ¿cómo se debilita una casa? Número 1, cuando descuidamos el altar familiar. La Biblia dice que en los tiempos del profeta Elías, el rey Acab descuidó el altar de Dios y se levantó y se fortaleció el altar a los Baales. Y cuando el profeta Elías fue a ofrecer la ofrenda a Dios, no había un altar. Él tuvo que empezar a juntar piedra con piedra hasta formar las 12 tribus y de esta manera poder colocar la ofrenda en el altar. No había altar. Y cuando no hay altar, no hay presencia de Dios, no hay manifestación de la gloria de Dios, no hay respuesta. Las puertas se cierran.
Por eso no llovía sobre la tierra, porque estaba cerrada la puerta de los cielos. ¿Por qué? Porque no había un altar para Dios. Cuando se debilita, cuando dejamos de fortalecer el altar familiar, se viene un resto de cosas. Voy a mencionarles rápidamente lo que sigue después de descuidar un altar familiar. ¿Sabe qué se fortaleció en una casa que se debilitaba? Se fortaleció el entretenimiento. Mucho entretenimiento, mucha gula. Yo pregunto, ¿usted ayunó en esta cuarentena? ¿O antes comimos exageradamente? ¿Cuántas veces usted decía, ay, me gustaría ayunar, pero es que no tengo tiempo por el trabajo? Y estuvo 6 meses en su casa. ¿Hizo un ayuno al menos de un día? Era la oportunidad para haber ayunado al menos 40 días. Pero ¿qué pasó? No, se fortaleció el entretenimiento. Entonces los canales de televisión, entonces los que hay ahora, Netflix y otros más, se convirtió en el pan nuestro de cada día en nuestra casa. No estoy diciendo que no vean películas, pero ya se volvió el pan de cada día. ¿Qué más se fortaleció en una casa que la llevó a debilitarla? Suena extraño, se debilitó la pereza. Era la oportunidad para empezar a generar una disciplina de oración en la madrugada, pero no se logró ese objetivo. De pronto sonaba el celular y lo apagábamos y seguíamos durmiendo. Era la oportunidad para que usted hubiera generado disciplina en las madrugadas y haberse levantado a orar. Pero la pereza se fortaleció en esa casa. Y luego de la pereza, pues se fortaleció las contiendas en el hogar. El no me gusta, el sí me gusta. Resulta que no es lo mismo que el esposo. Hablo de los que trabajan por fuera de su casa y retornan ya en la tarde. Hay algo que se acostumbraron a esa situación. Chao, chao amor, por la noche, hola amor, y a dormir. Pero ya tener a su esposo, a su esposa ahí todo el día, ¿qué pasó? Empezaron a generarse contiendas. De pronto la esposa empezó a entrarle a mirar su celular y usted no le gustó, o viceversa, o quién sabe qué. O no apoyamos, no colaborábamos, no ayudábamos a lavar la loza o a hacer aseo. Algo pasó y empezaron a fortalecerse en las contiendas en el hogar. ¿Cuántos maltratos, cuántos hogares, cuántas personas se fortaleció más la crisis en la familia? Y se habla, suena extraño, pero se habla de divorcio en el pueblo de Dios. Ahí es donde durante estos 6 meses empezaron a conocer la realidad del uno al otro. Y se habla de divorcio. Familias que veíamos consolidadas se debilitaron. Y quizás familias que veíamos débiles en la iglesia se fortalecieron en la pandemia. ¿En cuál de estas familias está usted? ¿En la casa de David o en la casa de Saúl? Mira, aún hay muchas congregaciones que por no reinventarse, hermanos, va a ser complicado nuevamente levantarse. ¿A cuánto les gusta hacer deporte? Estamos con mi esposa en esa tarea. Ahí tenemos la maquinita para hacer ejercicio, pero la verdad es que se ocupa más con ropa que con nosotros. Como que le cambiamos la función a eso. Y decimos, sí amor, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Necesitamos hacer ejercicio. Necesitamos que el corazón funcione. Y miramos la máquina y buenos días y nos entretenemos en otras cosas. Pero ¿sabe? Cuando una persona tiene una vida, una disciplina en esto de ejercicios,
y deja de hacerlos, qué problema para volver a empezar otra vez. Hay que empezar de cero. Hay que volver a coger el ritmo nuevamente. Así le va a pasar a muchas congregaciones, porque ni siquiera el pastor simplemente dijo: yo no tengo internet, yo no tengo celular, yo no tengo cómo transmitir, así que hermano, nos vemos cuando abran el templo. Y ay Dios, para que vuelvan. Una casa se fortalecía, otra casa se debilitaba. Y quiero volver a decirles esto: no es la situación por la que usted y yo tengamos que pasar que nos va a debilitar o nos va a fortalecer. No. Porque hay muchas personas cristianas que se excusan diciendo: ay pastor, yo me desanimé porque yo oro y no veo nada. Otro dice: ay pastor, yo me desanimé porque mi esposa ni siquiera se levanta a orar y no me apoya en la oración, no me apoya en esto, no me apoya en lo otro. No, eso no es así. Ay pastor, yo me debilité, yo me desanimé porque la verdad nadie fue a visitarme en esta crisis de pandemia. No es así. No nos vamos a fortalecer ni nos vamos a debilitar por las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo capítulo 34 versículo 19 dice lo siguiente: muchas serán las aflicciones de los justos. Y si usted dice que se desanimó porque su esposa no se levantaba a orar, pues usted también seguía durmiendo, o porque nadie le visitó en tiempo de pandemia, o porque nadie le echó una llamadita, eso es una excusa. Yo sé que tenemos que hacerlo, pero no es la razón para que su casa se debilite, ni para que su casa se fortalezca, porque muchas serán las aflicciones de nosotros. Pasará el COVID-19 y vendrá otro más. Muchas serán las aflicciones, dijo el salmista, de las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová nuestro Dios. Alguien que lo crea en esta mañana. Aló. Isaías capítulo 43 versículo 2 dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Wow. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me llama la atención porque Dios utiliza dos elementos muy importantes que hacen parte de la naturaleza y que son bastante violentos. A veces complicado controlarlos. Una es la negación, es cuando las aguas se desbordan. Y cuando una quebrada se desborda es peligrosa. Lo vimos o vemos constantemente en Barranquilla, el tema de los arroyos. Son calles pavimentadas por donde transita un bus o transita un vehículo o personas, pero de un momento a otro se convierte en una trampa mortal. Y muchos han muerto en estos arroyos. Se vuelve a veces incontrolable el tema de la naturaleza acerca del agua. Y por eso el Señor está diciendo: aunque pases o cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién lo cree en esta mañana? Aunque se torne complicado, aunque se torne difícil, yo estoy ahí en medio de esa tempestad, en medio de ese desborde del agua. Pero luego habla de quemarse, habla del fuego, también otro elemento también complicado para controlar. Cuando vemos estas situaciones, Estados Unidos hasta la semana pasada en uno de sus estados estaba viviendo esta situación. Gran parte de un estado, bueno, de una ciudad de ese estado estaba siendo devastada por la llama. Muchas personas murieron,
grandes casas se quemaron, animales de la selva allí murieron quemados, algo complicado, bomberos se vieron involucrados también, casi pierden su vida. Pero el Señor está diciendo que aunque vengan las llamas y nos quieran quemar, el Señor no permitirá que la llama arda en nosotros, que no nos quememos, que no nos pase ninguna situación. Aló. Entonces no me diga usted que es que porque no lo visitaron, o porque no le hicieron una llamada, o porque su esposo se desanimó, o su hijo se desanimó, usted también se desanimó. No es eso. Esos son, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le podemos decir? Pretextos, excusas, argumentos. Mira, es lo que está en nosotros lo que realmente nos va a hacer que fortalezcamos o que crezcamos. Es lo que haya dentro de usted lo que va a hacer que realmente en las crisis o usted se debilite o usted se fortalezca. Y yo quiero hacer este pequeño ejemplo en esta hora. Yo tengo aquí, tengo una papa grande, ¿cierto? Se ve buena, ¿verdad? Esta buena papa, si yo se la tiro, lo puedo escalabrar y hasta matar. ¿Por qué? Porque es rígida, firme, fuerte, ¿cierto? ¿Cuántos comen papa? Eso, no coma carne, coma papa, ¿verdad? Dura, doblarla nada. O sea, lo que muestra, ¿qué muestra esta papa? ¿Qué es lo que usted puede apreciar aquí? Una solidez, ¿cierto? Una solidez. Pero si yo le muestro esto, ¿qué representa? Fragilidad. Si lo dejo caer, adiós huevo, que te guarda el cielo, ¿cierto? Dos elementos, fuerza y debilidad. Pero si ambos los cojo y los meto en una olla hirviendo a alta temperatura, ¿qué va a pasar? La papa se debilita y el huevo se fortalece. Esto que lo puede matar a usted, si yo se lo arrojo, se derrite y usted puede hacer hasta puré de papa. Pero esto que por dentro es frágil, se vuelve sólido. Ambos se sometieron a la misma temperatura en la misma olla. Uno se debilitó, otro se fortaleció. ¿Qué es lo que hizo que se fortaleciera el huevo? Lo que está por dentro, no lo externo, lo que está por dentro. Hoy en día hay muchos cristianos que viven de apariencia, solo lo externo, lo bonito, lo agradable, wow, pero por dentro no hay nada. Y hay otros que quizás son feitos, que quizás usted los ve y no tienen un talento para cantar, porque hay muchos que cantan y pero no tienen nada, es papa. Pero hay otros que ni siquiera hacen pero por dentro es sólido. Y muchos hermanos en este COVID-19 que veíamos fuertes, comprometidos, pastor, ¿cuándo abre la iglesia? Pastor, para las que sea, no quieren venir, tienen miedo, tienen temor. Pero los que nunca llamaron cuando abre la iglesia se están viniendo sin ni siquiera registrarlos. Gente que está en la lista no ha venido, los llamamos y dicen sí voy, no vienen. Pero llegó gente que no llamamos, llegó gente que no está en la lista. Aló, ¿a qué le tememos? ¿Cuál es su temor? ¿Qué es lo que hay por dentro de ti? Mira, necesitamos tener dos elementos importantes dentro de nosotros. Número uno, llenura del Espíritu Santo.
Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay otro pasaje en la Biblia donde dice la escritura que el profeta le dijo a Zorobabel: no es con ejército, Zorobabel, no es con tu fuerza, Zorobabel, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros y esté sobre nosotros. Y lo otro que necesitamos para que su casa y mi casa se fortalezca es palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 23: siendo renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que debe estar dentro de nosotros. Si tú tienes palabra de Dios en tu corazón y tienes al Espíritu Santo dentro de ti, pueden venir tempestades, pueden venir vientos, pueden venir fuego, puede venir todo lo que quiera venir sobre la tierra, pero su casa no se caerá. El Señor te protegerá, la gloria de Dios te alcanzará. Aló, aleluya. Todos hemos sido sometidos en la misma olla. Todos, pastores, evangelistas, apóstoles, misioneros, cantantes, adoradores, todos caímos en la misma olla hirviendo. Todos estamos en la misma crisis. Usted sabe lo que son 6 meses sin abrir las puertas de la iglesia. Cómo se alimentaba el pastor, cómo pagaba los compromisos el pastor. Nadie se ha preguntado eso. Pero nunca quedé mal y he quedado mal, ni Dios me ha quedado mal. Los compromisos continuaban y se pagaban. La fidelidad de muchos de ustedes hizo que la iglesia, o que los compromisos de la iglesia se consolidaran, mantuvieran. Mira, era para que me hubiera desesperado, pero yo sé en quién confío. ¿En quién confía usted? ¿Qué es lo que hay dentro de usted? ¿Qué hay dentro de usted? Muestras apariencia de firmeza, pero de verdad cualquier cosa te derriba, te derrite, te vuelves un puré. Pero hoy el Señor, el apóstol Pablo dijo en una ocasión: el que se cree fuerte, mire que no caiga. Yo creo que usted ha entendido la enseñanza de hoy. Dios quiere que su casa se fortalezca. Una casa se debilitaba mientras la otra se fortalecía. Y Dios quiere que tú estés dentro de esas casas que aún en tiempos difíciles se siga fortaleciendo. Pasará el COVID y vendrá otro más, y vendrán otras situaciones más. Y tú no puedes andar de excusa en excusa: es que me desanimé, es que me desanimé, es que me desanimé. Tú tienes que mirar realmente qué es lo que hay dentro de ti para que cada día te fortalezcas en el Señor. Me dicen amén. Entonces deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios hagan lo que quiere hacer en nosotros. Deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te redarguya. Si te va a incomodar, que te incomode. Si te va a decir que lo que está haciendo es pecado, acéptalo. Si te va a decir que lo que está haciendo es correcto, dele gloria a Dios. Pero deje que la palabra y el Espíritu de Dios hagan el trabajo en cada uno de nosotros. Y cuando tú permites que la palabra y el Espíritu de Dios hagan el trabajo, yo te digo que ni un cabello de tu cabeza será tocado si Dios no lo permite. Y tu casa no se caerá, y ninguna plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos.